Buenas noches. Primero que nada queríamos darle la bienvenida a todas, un abrazo muy grande a todas las compañeras que fueron llegando de todo el país, pero en especial a las compañeras estudiantes que están llegando de todas las tomas del país, desde el sur hasta el norte, desde filosofía, desde medicina, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, desde el rectorado, de la Universidad Nacional de La Plata, desde La Matanza, pasando por San Luis, pasando por la Facultad de Derecho de Córdoba, pasando por las facultades de Tucumán, hasta llegar en Salta, hasta llegar a la toma de acá de Jujuy. Así que primero que nada, un fuerte aplauso para todas las que se van a Universidad de las trabajadoras, al que no le gusta que se joda. Bueno, compañeras, acá en esta provincia está la peor pesadilla de Milei. Acá nos juntamos las que decimos que no vamos a esperar más. No somos solo mujeres, no solo somos feministas que nos odian y mucho por eso, sino también somos estudiantes, somos docentes que estamos tomando todas las facultades del país y dijimos bien claro que la universidad, que la educación no se toca. Somos las que dijimos que las hijas, que los hijos de los obreros tenemos derecho a estudiar, a ingresar a la universidad y a recibirnos, aunque a la derecha no le guste. Somos las hijas y los hijos de las obreras, de los obreros, que tenemos derecho a debatir y organizarnos en asambleas como lo estamos haciendo en todo el país, aunque esos que se ordenaron de los centros de estudiantes, sí, radicales, peronistas, aunque a todos ellos no les guste. Compañeras, este no es cualquier encuentro. Milei pensó que se podía llevar todo puesto, pero no, le salió mal. Pensó que comprando un 3x1 del PRO, de la UCR, del PJ, iban a pasar el veto y nos íbamos a ir todas llorando a la casa. Y le salió mal la jugada, señores, le salió mal, porque levantaron a un gigante en todo el país. Levantaron al movimiento estudiantil, que una vez que se levanta en este país, es muy difícil mandarlo a dormir. Compañeras, que se joda, que se joda. Universidad de las trabajadoras, y al que no le gusta que se joda. Compañeras, hace un rato decía que no es cualquier encuentro, y sí, lo decía, porque muchas quieren que esto sea un paseo turístico, que después nos vamos a taza a taza, cada uno a su casa, pero no. Tenemos una pelea muy importante. Muchas de las que estamos acá estamos peleando en todas las universidades del país y es nuestro momento para juntarnos y debatir y discutir desde abajo cómo vamos a seguir impulsando esta universidad, esta pelea por la universidad en todos los rincones del país. Por eso tenemos una primer pelea, que es a cada estudiante que nos encontremos en un taller, en el encuentro o en la ciudad, invitarla a la Asamblea Nacional que votamos ayer en una asamblea interfacultades en la Universidad Nacional de Jujuy. Esa asamblea va a ser mañana a las 3 de la tarde en la Plaza Belgrano para empezar a discutir cómo exigimos y construimos desde abajo una nueva marcha nacional educativa en todo el país, porque no podemos esperar más. Tenemos que discutir si hay paro, que sea activo, con clases públicas, con todas las pibas y los pibes que hace un montón de tiempo no tienen derecho a debatir, cómo nos vamos a organizar para enfrentar esta crisis. Compañeras, así como acá en Jujuy fueron las mujeres, las docentes, las comunidades, las que prendieron la chispa para enfrentar todo el plan del que se creía un monarca como Gerardo Morales, para enfrentar todo su plan. Hoy somos las estudiantes las que podemos jugar ese rol en todo el país. Somos las estudiantes las que podemos prender la chispa junto a nuestros compañeros estudiantes, junto a las jubiladas, a los jubilados, a los trabajadores, a las enfermeras, a los docentes, para enfrentar y tirar abajo todo el plan de Milei y sus cómplices.
cómplices. Por eso, como decimos en nuestras banderas, como decimos en nuestras remeras, ni sometidas ni cómplices. Universidad de las trabajadoras, y al que no le gusta que se joda, que se joda. Universidad de las trabajadoras, y al que no le gusta que se joda, que se joda. Qué orgullo ver tantas compañeras acá, tantas estudiantes, trabajadoras. Ahí está la posta de salud, que también pide un fuerte aplauso, que jugó un rol muy importante en todas las movilizaciones contra este gobierno. Yo soy Mica, soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y vengo de la primera facultad que se tomó, que nos cansamos de esperar y que contagió al resto de las universidades del país. Como decía Kate, despertamos un gigante y aprendimos de los mejores. Porque en Cava lo que pasó con el Hospital Bonaparte nos fue un ejemplo a seguir. Nos dio la fuerza para defender la salud pública y la educación, que son derechos. Que el gobierno quiere que sean gastos públicos innecesarios, pero nosotros aprendimos de ellos, tomamos las facultades y vamos a seguir aprendiendo como los jubilados, que todos los miércoles se enfrentan a la policía en defensa de una vida más digna. Esos son el ejemplo que a los estudiantes nos moralizó, nos llenó de fuerza y nos marcó el camino. No quería olvidarme también de decir que es un orgullo enorme que la Juventud de Pan y Rosas y el PTS está dando pelea en más de las 30 universidades tomadas del país. Eso es un orgullo para nuestra corriente y viniendo acá pensaba quería recordar cuándo fue el último proceso de lucha estudiantil que vivimos de mi generación. Y pensando eso, claro, o sea, nuestra generación entró a la universidad y no hubo un proceso de lucha en defensa de la educación pública, pero nosotras, las pibas, somos las mismas que en los colegios secundarios incomodamos, discutimos política y nos organizamos en derecha, en defensa del aborto legal y sacamos conclusiones políticas muy valiosas y hoy somos las mismas las que estamos tomando las universidades y demostrando que pelear sirve. Una de esas conclusiones me parece que es muy importante y es que se puede discutir y rosquear en el Congreso, pero se conquistan las calles. El movimiento estudiantil hoy en día lo sabemos muy en claro porque no confiamos ni vamos ni a la esquina con las ratas del Congreso que votaron quitarle el pan de la boca a los jubilados. No vamos ni a la esquina con quienes votaron a favor de la ley Bases. Y sí tenemos en claro quiénes son nuestros amigos. Son los jubilados, son los trabajadores del Bonaparte, son todos los sectores que hoy la están pasando mal y que quieren enfrentar al gobierno de Milei, y el movimiento estudiantil tiene el rol de encender esa chispa, como decía Kay, y demostrar cómo se hace. Otra cosa que aprendimos, que me parece de la Marea Verdes, es a organizarnos democráticamente en asambleas, es a no esperar a que las conducciones de los centros estudiantes, a que las conducciones sindicales hagan algo, y es por eso que hoy en un montón de facultades donde dirige el peronismo, donde dirige la Franja Morada, los estudiantes se organizan de forma autoconvocada desde abajo y toman la facultad. Entonces me parece que esas son conclusiones políticas muy importantes y que la semana que viene, que tenga claro el gobierno de Milei, que vamos a seguir tomando la facultad, que vamos a seguir haciendo asambleas, que vamos a votar cortes de calle, que vamos a preparar una gran movilización gigante que rompa las bolas este gobierno, que en serio haga quilombo. Una cosa más, me parece que sabemos que esta pelea igualmente no la vamos a ganar solos. Necesitamos que sea no solo un mensaje político al gobierno de que con nosotros no se va a meter, sino que es un mensaje político a todas las madres que no están llegando a fin de mes, a todos los niños que se van a comer sin un plato de comida en la casa, a todos los trabajadores que hoy la están pasando mal, que nosotros vamos a pelear y vamos a pelear hasta el final y queremos retomar las mejores tradiciones de lucha estudiantil como fue el cordobazo acá hasta vencer. Gracias. Somos de distintas asambleas. Yo soy Karen de la Asamblea Permanente de Guernica, de la Comisión de Mujeres, que luchamos por la vivienda digna ya hace 4 años. Están las compañeras de Magal y están las compañeras de la Asamblea Permanente de La Plata, están las compañeras de Rosario también. Hicimos un gran esfuerzo para hacernos presentes hoy acá.
Bueno, primero que nada queríamos dar un gran apoyo a los estudiantes, a las estudiantes por el enorme esfuerzo que están haciendo para tomar las universidades a lo ancho y a lo largo del país, que me parece que es un momento histórico que estamos viviendo en este momento. Sabemos que la toma es la herramienta que nosotros tenemos, nosotras hicimos la toma en Guernica, que fue nuestra solución a nuestro problema. Nos parece que es muy importante porque organizadas para enfrentar a este gobierno de Milei, que es de ultraderecha, nos parece muy importante que se hagan estos encuentros y las tomas y todo lo que las asambleas que sean democráticas para que nosotros levantemos un plan de lucha para enfrentar al gobierno de Milei, porque sabemos que viene a atacarnos a nosotras, porque está ajustando y está aplicando el plan del Fondo Monetario Internacional, que es ajustar a la educación, que es ajustar a la salud pública, que es ajustarnos a nosotras, y eso recae sobre nuestras espaldas. Por eso nos parece muy importante la organización desde abajo para enfrentar el ajuste de Milei y de todos los gobiernos que se atan con el Fondo Monetario Internacional, porque sabemos que con el fondo no tenemos salida y tenemos que romper con esto, y por eso nos parece muy importante y traer esta solidaridad y esta fuerza, porque cuando nosotras fuimos brutalmente desalojadas de la mano de Arce Kicillof y Bernie a la cabeza, los estudiantes y los trabajadores estuvieron en la toma y también estuvieron enfrentando el desalojo brutal que llevaron adelante. Estamos convencidas que a través de la unidad con los estudiantes y los trabajadores, que tenemos una gran fuerza, que lo hemos demostrado, que tenemos historia y tenemos que volver a poner en funcionamiento, que no van a poder pasar encima de nuestro, que tenemos una gran fuerza y por eso nos tienen miedo a las mujeres, a las diversidades, a los estudiantes, a los trabajadores que luchan por su puesto de trabajo. Nosotras defendemos la educación pública, más allá de conquistar el derecho a la vivienda, también peleamos por la educación, porque nosotras somos madres y queremos que el día de mañana nuestros hijos lleguen a las universidades, porque las universidades son de nuestros pibes y de las nuevas generaciones. Las universidades son nuestras. Así que mucha fuerza, compañeros, queremos dejarles nuestro gran abrazo, toda nuestra solidaridad y sigamos con nuestra lucha, que nosotras venceremos. Gracias. Nosotras somos de la posta de salud y cuidado, están subiendo las compañeras, somos trabajadoras, estudiantes de salud, somos médicas, psicólogas, acompañantes terapéuticas, distintos sectores de la salud que nos organizamos. Vinimos a este encuentro de distintos lugares, de Córdoba, de La Plata, de Buenos Aires, y acá están las compañeras de Jujuy, que para nosotros es un orgullo, porque nuestra posta surge a partir de ver la enorme lucha y cómo se organizaron las compañeras acá contra la reforma brutal y la represión que quiso hacer pasar Morales, y ellas acá se organizaron. Y nosotros cuando empezamos a enfrentar las represiones este año en Buenos Aires, tomamos un ejemplo. Nosotras nos enfrentamos a las represiones de los distintos gobiernos. Esta semana acompañamos también la lucha contra el cierre del Hospital Bonaparte, donde ahí las trabajadoras, los trabajadores se organizaron, tomaron el hospital y en asamblea junto con los usuarios, con otras organizaciones y sectores en lucha, pudieron ponerle un freno al gobierno. Y eso no pudo pasar. El Hospital Bonaparte no se cierra. Tomamos esos ejemplos de organización y también nos organizamos en la asamblea, discutimos entre nosotras cómo prepararnos ante estos escenarios que van a ser cada vez más difíciles, pero nosotras estamos ahí porque sabemos que no tenemos que tener miedo ante la represión de los gobiernos y ante este discurso de miedo que quieren imponer las burocracias sindicales. Decimos no, estamos ahí en pie de lucha junto a cada trabajador que sale a la calle y asistimos y defendemos esos lugares. Estuvimos también acompañando la lucha de los jubilados y vamos a estar y estamos junto con los estudiantes que están tomando las facultades porque estamos convencidas que es la manera de triunfar. Que nadie nos diga que no podemos triunfar porque organizar desde abajo se puede. Ponemos hambre al mundo, lo podemos frenar, compañeras. Compañeras, para nosotras es entusiasmante participar de este encuentro y formar parte de la agrupación internacionalista que es Panirrosas y las diversas organizaciones que formamos parte de la fracción trotskista. Y poder decir junto a ustedes
que la clase obrera y nuestras luchas contra las opresiones y la explotación no tienen fronteras. Desde Bolivia hemos seguido los procesos de lucha que viene dando el pueblo trabajador y los sectores populares en Argentina y nos hemos movilizado en solidaridad en la Embajada Argentina frente a los diferentes gobiernos y sus ajustes y contra la brutalidad neoliberal del gobierno de Milei. Compañeras, hemos observado con profundo odio de clase la represión contra las movilizaciones frente a la ley ómnibus y la ley bases y todo el escenario de violencia capitalista desplegado por los gobiernos de Milei antes y los suyos. Pero también hemos visto con esperanza y orgullo la resistencia que han puesto y la lucha que ustedes vienen dando en las calles. Los jubilados, las abuelas y los abuelos frente a la gendarmería en defensa de la dignidad. Las trabajadoras de salud, a las que también le enviamos un gran saludo a las compañeras del Hospital Bonaparte y del Garrahan. Y hoy, las y los estudiantes en las tomas universitarias. Desde esta delegación, compañeras, compañeros, compañeres, compuesta también por estudiantes de base de universidades públicas de La Paz y del Alto, les hacemos llegar un gran saludo internacionalista a todos esos procesos de lucha y hoy a todas esas juventudes que están tomando las facultades, porque la educación pública no se toca, por la unidad de los estudiantes y las estudiantes junto al pueblo trabajador. Sabemos que Argentina, compañeras, es un laboratorio del imperialismo para la región. Así como Jujuy en su momento ha sido un laboratorio para toda Argentina con la reforma provisional del reaccionario Gerardo Morales, frente al cual desde Bolivia también hemos visto con orgullo cómo han resistido los diversos sectores de trabajadores junto a los pueblos originarios. Nos sabemos hermanadas y hermanados en esta lucha contra la profundización neoliberal que también está tocando Bolivia, donde el gobierno de Luis Arce dio un salto en la entrega de los beneficios a los grandes industriales y la banca y al conjunto del gran empresariado que viene lucrando con la crisis en nuestro país a costa del hambre y la precariedad. Todo ello en medio de una crisis de disputas al interior del partido de gobierno y del supuesto progresismo, disputas entre arcistas y evistas que lejos de expresar estas diferencias ideológicas es una pelea por cuotas de poder en el Estado y se encuentra incluso utilizando la violencia contra las mujeres en una guerra sucia al interior del partido de gobierno. Esto se combina además en Bolivia con un avance de franjas de ultraderecha que no pararon de tomar enormes ventajas en nuestro país desde el golpe de Estado, a costa de la sangre derramada en nuestro país en las masacres de Sencata y de Sacaba, y que son quienes apoyan además al ultraderechista gobierno de Milei y a todos los gobiernos de ultraderecha en América Latina, quienes además son los mayores esbirros del sionismo genocida del pueblo palestino a nivel internacional. Al igual que ocurre en Argentina, compañeras, toda esta violencia capitalista y extractivista además está arrasando también en Bolivia contra las comunidades indígenas, contra nuestros bosques, la flora y la fauna, y en Bolivia ya se ha calcinado más de 10 millones de hectáreas del territorio boliviano y de los bosques. Los incendios transnacionales sabemos que tienen nombre y apellido en Bolivia, en Argentina, en Perú, en Brasil y en todos nuestros territorios. El agronegocio capitalista y su complicidad con el Estado son responsables de las quemas en toda la región. Compañeras, a nosotras nos enorgullece enormemente todas las peleas que ustedes vienen dando y aprendemos del rol que vienen teniendo los compañeros y compañeras del PTS, de Pan y Rosas y todas las agrupaciones que hemos puesto en pie en Argentina, los procesos de lucha que también sentimos como propios, tanto las valientes luchas en las calles que vienen desplegando con importantes sectores populares, como la lucha en el Parlamento junto a las diputadas y diputados del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud. Nos enorgullecemos enormemente, compañeras, y luchamos con ustedes desde el internacionalismo. Y decimos por eso que la clase obrera es una y sin fronteras. La clase obrera es una y sin fronteras. La clase obrera es una. Que viva la lucha del pueblo trabajador, los estudiantes, y que viva el internacionalismo, compañeras. Bueno, compañeras, compañeros, saludar este acto de Pan y Rosas, saludar este acto
de quiénes somos y nos reivindicamos feministas, socialistas. Y yo quiero transmitir y compartir con todas ustedes porque la verdad que estoy muy movilizada porque además de todas las delegaciones que están viniendo de distintos puntos del país, tenemos compañeras que vinieron del Chaco, que quieren conocer a nuestra organización, hacer una experiencia en común. Están presentes, por ejemplo, para que sepan, trabajadoras municipales de Humahuaca, jóvenes del Libertador General San Martín. Recién veía a Carmen Valerián, que es una mujer que se puso a la cabeza, por ejemplo, de la lucha contra la impunidad y contra el asesinato de Ariel Valerián, asesinado por la policía durante la pandemia acá en Jujuy. Y no es menor que estén, digamos, estos ejemplos que yo se los quiero compartir, porque hace también a lo que es nuestra corriente, a cómo nos relacionamos, a cómo nos contactamos, a cómo sembramos semillas también en todas partes, como decía recién Violeta, en la Argentina, pero una corriente internacional que se pone de pie, que tiene una perspectiva para cambiar de raíz esta sociedad. Compañeras, hace un poco más de un año nos decían acá en Jujuy que era imposible poder enfrentar un gobierno autoritario, que era imposible levantarse a un régimen político, a un régimen policíaco de la UCR y del PJ, que tuvo una política antidemocrática muy hostil durante 8 años. Y yo quiero reivindicar, porque siempre muestran la Jujuy de los ricos, la Jujuy de los poderosos, la Jujuy de los blaquier, la Jujuy de las mineras, y quiero reivindicar la tradición combativa del pueblo trabajador jujeño. Quiero reivindicar, compañeras, compañeros, a las mujeres indígenas, a las mujeres docentes, a las mujeres de la salud, a las mujeres de los territorios, de los barrios pobres, que son las que se enfrentaron a este régimen autoritario. Pero sobre todo, quienes se pusieron a la cabeza de lo que fue algo que conmovió al mundo, que traspasó fronteras y que dio un ejemplo de que a los autoritarios, a los monarcas, a los feudales se los pueden enfrentar como hicimos quienes estuvimos en la lucha contra la reforma en Jujuy. Como compañeras habrán visto, yo se lo quiero transmitir, siempre lo digo, en muy poco tiempo estas calles se llenaron de docentes que se les había caído el miedo, que querían pelearla, que tenían fuerzas, había cambiado el estado de ánimo de ellas, que se pusieron a la cabeza, y muchas compañeras nuestras fueron parte de ese proceso. Y en ese proceso que duró días, semanas, confluyeron las comunidades indígenas con esas mujeres aguerridas que vinieron de los territorios, llegaron a la ciudad y le aportaron esa combatividad, ese proceso que comenzó primero por el arriba los salarios, continuó por arriba las huipalas y terminó por arriba los derechos y abajo la reforma. ¿Y qué es lo que quiero transmitir, compañeras, compañeros, en este momento? Porque es muy importante prepararnos, es muy importante prepararnos, organizarnos, porque cuando se dan esos procesos, esos levantamientos, esas revueltas, no avisan, compañeras, compañeros. ¿Cómo les quiero decir acá? No piden permiso. Pero bueno, yo de esos procesos que se dieron, de esas masivas movilizaciones, paro docentes por más de un mes, las comunidades cortando la ruta, estaban todas las condiciones para tirar abajo la reforma, y si caía la reforma, capaz que caía el gobierno de Morales, y si no sucedió eso, compañeras, compañeros, es porque nuevamente la burocracia sindical, las que están a la cabeza de las centrales sindicales, de la CGT, de la CTA, nos cagaron. Y yo tengo mucha bronca como mis compañeras, yo tengo mucha bronca como esas docentes que en ese momento
estaban peleando por la unidad y sin embargo los de arriba dividieron. Imagínense si no es importante para estos momentos, para estos tiempos, cuando la juventud se está poniendo de pie y nos está también movilizando, llenando de energía, sin no poder sacar conclusiones. Creo que en ese sentido es muy importante saber que es necesario construir una fuerza política de las mujeres, de los trabajadores, donde podamos tomar las demandas de los pueblos originarios, de las compañeras de los barrios, de los sectores empobrecidos y plebeyos, de la Jujuy, de los pobres, pero también de todo el país. Entonces, nosotros decimos que Jujuy fue un laboratorio de la resistencia y miren, después de un año, si nos están viendo resistencias en todo el país. Y ese ejemplo se está extendiendo en todas partes. Y también dijimos que Jujuy fue un laboratorio de lo que hoy está haciendo Milei, pero no solamente Milei, sino los gobernadores que están gobernados por Unión por la Patria, por la UCR, y ese es el laboratorio del ajuste, es el laboratorio del extractivismo para profundizar todos los saqueos que están habiendo en este momento. Entonces, me parece muy importante también marcar que acá en Jujuy es parte de lo que llaman el triángulo del litio, que habrán visto cómo desde Milei los gobernadores vienen rifando nuestros bienes comunes naturales, habrán visto cómo profundizaron ese plan aprobando el RIGI, y habrán visto cómo nuevamente senadores y diputados que dicen defender nuestros derechos, que dicen defender el agua, que dicen defender las comunidades indígenas, nuevamente traicionaron. Acá tenemos un ejemplo muy cercano con Carolina Moisés, una referente de Unión por la Patria, que por un lado dice una cosa y por el otro lado no dudó muchísimo de darse vuelta como una media y votar a favor del RIGI. Pero lo vimos hace poquitos días atrás, por ejemplo, con diputadas de Unión por la Patria de Catamarca, que se dieron vuelta y se vendieron por el veto a favor de Milei. Entonces, queda claro que no podemos confiar en que va a venir la respuesta desde arriba, desde el Congreso, desde el Senado, desde la legislatura, sino más bien confiar en esta fuerza que se va a expresar en las calles, en generar y construir la unidad, la coordinación que se viene dando ahora con el movimiento estudiantil, pero donde es muy necesario, compañeras y compañeros, que nuestra fuerza política que venimos construyendo las feministas socialistas, nuestra fuerza que venimos construyendo a nivel nacional e internacional, se multiplique. Es muy necesario porque esta perspectiva de unidad, de coordinación, de fuerzas por abajo, tiene que multiplicarse para imponer desde abajo a las centrales sindicales esa huelga general, ese plan de lucha tan necesario, no solamente para torcer los vetos, para torcer los planes de saqueos, sino también para luchar por una perspectiva y por un gobierno de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, de los pueblos originarios. Y al que no le gusta, se jode, unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode. Compañeras, para terminar, sabemos que esta perspectiva no puede ser de la mano del FMI, no puede ser con una deuda externa que nos está cogotando nuestras vidas, no puede ser con la burocracia sindical, no puede venir de la mano de estos partidos patronales que siempre nos venden espejitos de colores y nos van a prometer cosas y más cosas todos estos años. Tiene que venir desde abajo, de una perspectiva anticapitalista, antiimperialista y socialista, y ese es el feminismo que queremos invitarlas a construir con Pan y Rosas, con todas las compañeras que se acercaron para escucharnos y para hacer una experiencia en común. Nada más, compañeras y compañeras, nos venceremos. Les quería pedir a todas que desde acá
le mandemos un abrazo enorme y muy fuerte a nuestra compañera Miriam Bregman, que en este momento está acompañando a su papá en un momento muy difícil de salud. Quiero que le mandemos un abrazo muy fuerte desde acá. Ella, como siempre, no quiso dejar de estar con nosotras, así que nos mandó un saludo que queremos que podamos escuchar, porque, como siempre, le puso la voz en el Congreso y en las calles, y ahora eligió acompañarnos de esta manera, así que vamos a dejar su saludo para que podamos escucharla entre todas. Queridas compañeras y compañeros, soy Miriam Bregman y me encantaría estar en este momento allá con ustedes en Jujuy, pero la enfermedad de un familiar me ha imposibilitado viajar. Este año nos encuentra en un momento muy particular, porque hay ultraderechistas en el gobierno que han elegido a las mujeres y la diversidad como sus enemigas, basándose en la demagogia de años de utilización de nuestro movimiento para atacarlo frontalmente. Pero claro que no todos son ataques. Los ataques de este gobierno están generando reacción. Las tomas de decenas de universidades del país, junto a la lucha del Hospital Bonaparte, del Garrahan, sacuden al gobierno, pero también a la oposición política y sindical, que se dedicó todo este tiempo a decir que no daba, que había que esperar porque lo habían votado. Jubilados y jubiladas los vemos cada miércoles derribar esa idea conservadora. Y ahora las y los estudiantes de todo el país la revuelcan por el piso. Y también en importantes fábricas comienza a avanzar los sectores clasistas y combativos. En este contexto, el encuentro que está transcurriendo en estos días se presenta como una oportunidad para desde abajo organizarnos y decidir democráticamente cómo enfrentar al plan de Milei y todos sus cómplices, uniendo las distintas luchas en curso. Nosotras tenemos mucha experiencia para aportar en luchas transversales y desde abajo. Nosotras sabemos sacudirlo todo, sabemos enfrentar a los que nos quieren imponer sus ideas derechistas, como a los que no nos quieren imponer sus tiempos electorales. Este encuentro, como decía, compañeras, compañeros, nos tiene que servir para unirnos y dar esta pelea en todo el país y ser la avanzada para derrotar el plan de Milei, el FMI y los gobernadores. Fuerza, compañeras, de nuevo les reitero que me hubiese encantado estar allí. Y ya desatamos una marea verde. Podemos desatar otra marea que esta vez lo cuestione todo. Un abrazo enorme para todas y todes. Abrazo gigante. Y ahora sí, para cerrar, vamos a invitar al escenario a nuestra compañera, dirigente del PTS y fundadora de nuestra corriente feminista Pan y Rosas, Andrea Dantri. ¿Qué tal, compañeras? Buenas noches. Bienvenidas a Jujuy. Para muchas significó 7 horas, 8 horas, 10 horas, para algunas 24 horas de viaje. Así que desde aquí, esta pequeña delegación, pero valiente delegación, le mandamos un saludo a nuestras más de 3.000 compañeras en todo el país que no pudieron viajar, pero algunas porque están protagonizando las tomas de las facultades en todo el país. Les dije a las compañeras que se quedaran. Ellas son compañeras de Pan y Rosas y del Partido de los Trabajadores Socialistas, que son referentes, que son candidatas, que son legisladoras parlamentarias acá en el noroeste argentino, una de las zonas más castigadas de nuestro país. Por eso quiero también para ellas y para todas las compañeras del noroeste un gran aplauso. Algo cambió antes de este 37º, ustedes deben decir, ¿no? Encuentro, y algo cambió porque un triunfo parlamentario de Milei, que consiguió el veto, se transformó al mismo tiempo mágicamente en una derrota política, porque el veto se aprobó con la compra de diputados, con métodos de lo más canallescos, pero despertó a ese gigante dormido desde hace varios años, que es el movimiento estudiantil. Ese reguero de tomas
de cortes de calle, de asambleas, es algo que esperábamos ver con mucha ansiedad y lo están protagonizando ustedes. Esta nueva generación de jóvenes está protagonizando nuevamente esa unidad en las calles entre el movimiento estudiantil y la clase trabajadora, porque al mismo tiempo que los estudiantes, otras y otros que protagonizaron un gran golpe al gobierno de Milei fueron las trabajadoras de la salud del Hospital Bonaparte, que el gobierno quiso cerrar y lo impedimos con la solidaridad de todas las asambleas barriales de la ciudad de Buenos Aires, con todos los sectores de trabajadores de la salud y de otros gremios, y con esta juventud que también estuvo allí en la puerta impidiendo el cierre del Hospital de Salud Mental. Y decíamos que esperábamos que este movimiento surgiera, porque cuando un movimiento surge desde abajo, como surgió este movimiento estudiantil en estos días, lo que hace es contagiar entusiasmo y despertar y contagiar a otros sectores para que salgan a la lucha. Y eso lo sabemos porque creemos que eso mismo fue lo que hicimos nosotres, con el movimiento de mujeres y los feminismos. ¿Acaso no recuerdan que cuando dijimos ni una menos contra la violencia femicida, hubo obreras en una fábrica multinacional que cuando la patronal yanqui quiso cerrarla y despedir, dijo ni una menos sin trabajo? Y después, muchos años después, cuando la pandemia atacó duramente a los sectores más precarizados, las compañeras que están acá, que tuvieron que salir a tomar un pedazo de tierra para construir sus viviendas precarias, dijeron, ni una menos sin vivienda. Nuestra consigna de ni una menos contra los femicidios se extendió y se multiplicó en muchas otras demandas y muchos otros sectores. Cuando hicimos la marea verde, no solamente asustamos y pusimos nerviosa a la iglesia y a todos los sectores reaccionarios porque logramos la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. También pusimos nerviosos a todos los partidos patronales que en el Parlamento defienden los intereses de la clase capitalista, y también pusimos nerviosos a la burocracia sindical porque se propagó las ganas de decir, como dijimos las mujeres, queremos nuestro derecho a decidir. Y cuando todo el mundo quiere su derecho a decidir, se multiplican las asambleas en los lugares de trabajo contra la patronal, pero también contra la burocracia sindical, que le tiene mucho miedo a las asambleas de base. Por esa potencialidad, no solamente por lo que logramos como movimiento de mujeres y feminismos, sino sobre todo por esa potencialidad que no se llegó a desplegar, es que Milei nos eligió como enemigas. Es eso lo que temen los derechistas y todos los reaccionarios y fundamentalistas. Pero fíjense, si no se llegó a desplegar totalmente, es porque también le temen, y por eso trataron de ponernos un límite, todos aquellos que nos dijeron, como Cristina en el 2018, cuando el Senado rechazó nuestro proyecto de legalización del aborto, que mientras estábamos 1 millón de personas afuera del Congreso bajo la lluvia y el frío, Cristina dijo, ahora no se enojen con la iglesia. Y después vino Alberto, ¿y qué dijo? Volvimos para ser mujeres mejores, hizo ese juego de palabras, para después crear el Ministerio de Mujeres e institucionalizar nuestro movimiento, para sacarnos de las calles, para meternos dentro del régimen, para que seamos parte del Estado y para terminar pasivizando nuestro gran movimiento de lucha. Y después también la burocracia sindical, la CGT, la CTA, que durante tantos años no hicieron una sola movilización contra la inflación que se comía el salario de las trabajadoras, contra la precariedad laboral que se imponía a sangre y fuego, contra el empobrecimiento
que sobre todo recae sobre las mujeres y la diversidad sexual, no hicieron ni una sola medida de lucha. Y apenas empezó el gobierno de Milei, hicieron un par de paros para descomprimir la bronca, pero están sentados ahí, en Casa Rosada, negociando la reforma laboral con nuestros verdugos. Por eso, compañeras, decimos, y en este encuentro lo tenemos que plantear más claramente, aunque lo repetimos permanentemente, las compañeras de Pan y Rosas, tenemos que pelear por poner nuevamente de pie ese gran movimiento de mujeres y diversidad que supo construir varias generaciones de mujeres en Argentina, pero que tiene que ser independiente políticamente de todos los partidos que defienden los intereses de los capitalistas, que tiene que ser independiente de la Iglesia, que tiene que ser independiente del Estado capitalista al que queremos enfrentar, atacar y destruir. Y hay condiciones para volver a poner en pie ese movimiento. Hay condiciones porque ese movimiento se va a renovar con la fuerza de esta nueva generación de estudiantes universitarias, se va a renovar con la fuerza de estas jubiladas que le pusieron el cuerpo a la represión de la siniestra ministra Bullrich, se va a renovar con la fuerza de las trabajadoras de la salud, con la fuerza de las trabajadoras de la educación, que son más del 70 y el 75% en sus gremios y que son al mismo tiempo las que sufren los recortes que hoy impone el ajuste de Milei dictado por el Fondo Monetario Internacional. Y con ese movimiento queremos volver a empujar y ser protagonistas de un gran paro y una gran movilización nacional que prepare la huelga general hasta derrotar todo el plan del gobierno de Milei, de los gobernadores y del Fondo Monetario. Paro general. Derrotar ese plan es ahora, compañeras, porque cada día que pasa es un punto más de pobreza. Tenemos el 54% de la población de Argentina viviendo bajo el límite de la pobreza. Tenemos niños que dejaron de comer una comida al día. Tenemos niñas que tienen que cuidar a sus hermanos y ya tienen que abandonar la escuela porque sus madres tienen que elegir a quién pueden mandar a la escuela o no. No podemos vivir esa situación de degradación ni un minuto más. No es una cuestión que vamos a resolver discutiendo desde ahora, como están haciendo todos los partidos patronales, las candidaturas para las elecciones del 2027. Es ahora la derrota del plan de Milei. Queremos llegar vivas al año que viene. No queremos que liquide a todo el pueblo trabajador argentino. Por eso las compañeras de Pan y Rosas decimos claramente que no tenemos que seguir esperando que mientras atacan nuestro salario, mientras precarizan nuestras vidas, mientras nos quitan nuestros derechos, los que conquistamos con nuestra lucha, tenemos que esperar y para las próximas elecciones elegir a una candidata o a un candidato que sea menos malo que el otro. De mal menor en mal menor, así venimos y llegamos hasta ahora. La cadena de los males menores lo único que hizo fue abrirle el paso más rápidamente al mal mayor, a la derecha, a la ultraderecha que hoy gobierna la Argentina y se jacta de ser uno de los pocos países que tiene a un gobierno, a un presidente liberal, libertario, ultrarreaccionario. Sabemos que es difícil la pelea que estamos proponiendo. Es una pelea difícil porque ellos tienen, en primer lugar, la propiedad privada de todas las tierras, tienen la propiedad de los bancos, tienen la propiedad de las empresas, tienen la propiedad de las fábricas,
de los grandes medios de comunicación. No solamente tienen eso, tienen también al Vaticano y a todas las jerarquías eclesiásticas diciéndole que ellos están dispuestos a administrar la pobreza para controlar que los pobres no sean protagonistas de un estallido de hambre. Están dispuestos a convencer a quienes han sido empobrecidos de que se tienen que aguantar porque un futuro mejor les aguarda en otra vida. Tienen también a la burocracia sindical, que no solo no hace ni una sola movilización ni defiende nuestros derechos y los derechos de las mayorías trabajadoras, sino que entrega cada una de nuestras conquistas en las mesas de negociación con nuestros verdugos. Nosotras no tenemos nada de eso. Lo único que tenemos es nuestra propia fuerza. Lo único en lo que podemos confiar es en nuestras propias fuerzas. Y lo que tenemos que hacer es construir desde ahora, no en las próximas elecciones, desde ahora es una tarea urgente, construir una gran herramienta política de la clase trabajadora, de los explotados y oprimidos. Y esa herramienta política, ese partido, tiene que ser un partido de clase obrera y revolucionario. Las compañeras de Pan y Rosas, que somos parte además del Partido de Trabajadores Socialistas, del PTS, del partido de Miriam Bregman, queremos invitarlas a sumarse a Pan y Rosas, a hacer más grande nuestra corriente feminista, socialista, internacionalista. Pan y Rosas está, como dijo nuestra compañera Violeta de Bolivia, está en más de 14 países de América del Sur, de América Central, de América del Norte, de Europa y recientemente también en Corea del Sur. Pero decía, con mis compañeras que somos de Pan y Rosas, impulsamos esta corriente desde hace muchos años, pero también somos del Partido de Trabajadores Socialistas. Las queremos invitar a sumarse a nuestro partido, a organizarse con el PTS, también para pelear por esa perspectiva de poner en pie un gran partido de la clase trabajadora. ¿Saben por qué? Porque los explotados y las explotadas, porque todas las oprimidas y los oprimidos, no queremos ser solamente, como somos hasta ahora, quienes estamos en la primera fila de la resistencia. Queremos también ser los protagonistas de preparar la victoria. Gracias, compañeras.